Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Bienvenidos a esta última semana del segundo bimestre, claro que sí, novena semana, última. Vamos a hacer el día de hoy un recordatorio con respecto a los temas que se van a incluir y se van a tomar en cuenta, lógicamente, para la evaluación bimestral, lo cual, como todos saben, corresponde a un proyecto de ensayo en el cual usted va a tener que aplicar, ¿sí?, cada una de las normativas con respecto a la ortografía literal o uso de las letras mayúsculas y minúsculas y a la ortografía puntual con respecto a la utilización de los signos de puntuación mayores y a los signos auxiliares. Todo ello enmarcado dentro de la normativa de la RAE o Real Academia de la Lengua, publicada en el año 2010 y que hasta la fecha ha sufrido muchas variaciones dentro de este documento. Pues bien, estamos preparados para poder iniciar nuestro repaso de último bimestre. Así que, listos y comenzamos. Pues bien, vamos a iniciar nuestro repaso recordando la llamada ortografía literal o el uso de las mayúsculas y minúsculas, ¿no? RAE, Ortografía Básica de la Lengua Española 2010, ortografía literal. Bien, hay que recordar que las palabras pueden escribirse tanto en minúsculas como en mayúscula inicial o enteramente en mayúsculas. ¿Por qué? La escritura enteramente en mayúsculas es propia en tres casos: siglas, números romanos, ubicados básicamente para poder separar los capítulos de un texto o poder señalar en este caso la dinastía dentro de los cargos nobiliarios como Carlos V o Felipe III, y en textos cortos de carácter informativo o textos publicitarios básicamente. Las minúsculas en las letras I y J carecen lógicamente de puntuación, como es en el caso de Inés y Javier. Los dígrafos, ¿no? Che, ge y ye, y también la Q, que aparecen al inicio de una palabra escrita con mayúscula inicial, solo toma forma de mayúscula inicial la primera de sus letras, como ya nosotros sabemos, como por ejemplo Chavín o guitarrero, o Lobregat o Quito, excepto cuando la palabra se escribe enteramente con mayúscula, como por ejemplo, como puedes observar, Chavín o guitarrero. Cuando el dígrafo, ¿sí?, forma parte de una sigla, solo se escribirá en mayúscula la primera de sus letras, como por ejemplo PSC o Partido Comunista de China, excepto cuando se trate de letras iniciales de dos palabras distintas, como es el caso de la UNMSM o Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las palabras escritas con mayúsculas lógicamente están sometidas a las reglas del uso de la tilde o a las reglas generales de acentuación y de la diéresis, como por ejemplo Oscar o León o Pingüino. Los acrónimos, que se escriben enteramente en minúsculas o en algunos casos con mayúscula inicial, llevarán tilde si así les corresponda según las reglas de acentuación, como por ejemplo la palabra modem o Euribor o Solgas, que aquí nos falta la tilde, o Codicen. Ahora vamos a continuar con el uso de mayúsculas inicial exigida básicamente por la puntuación. Como regla básica sabemos que la primera palabra de un escrito o la que aparece después de un punto se escribirá con mayúscula. Puede aparecer con minúscula inicial solo cuando se trata de una cita que arranca con los puntos suspensivos. En el primero de los casos, inicio de una oración, estoy solo, después del punto, aún no he podido ir a verte, punto y seguido, signo de interrogación, mayúscula, ¿acaso te encontraré? Y luego dice, aparecerá con minúscula inicial solo cuando se trata de una cita que arranca con los puntos suspensivos. Y los sueños, sueños son, como dijo Calderón. En cambio, la palabra que sigue a los puntos suspensivos cuando estos encierran una enumeración se escribirá con letra mayúscula. Por ejemplo, estuvieron aquí Juan, Miguel, Ana. Puntos suspensivos, cerramos el enunciado, ellos vinieron a ver el campeonato.
la primera palabra de un enunciado que sigue una oración interrogativa o exclamativa. ¿Sabes qué hora es? El signo sabemos que reemplaza el uso del punto. Seguido. Creo que ya va a ser muy tarde. O qué gusto encontrarte aquí. Recuerda también que el signo de exclamación reemplaza el uso del punto y seguido. Hace tiempo que de ti no sabía nada. Se utilizará la mayúscula inicial tras la fórmula de encabezamiento o saludo de una carta o correo electrónico. Por ejemplo, estimado señor director, mayúscula, parte de la solicitud básicamente, ¿no? El cuerpo de la solicitud. Accedo a su persona, puntos suspensivos. O querida esposa, te extraño mucho, esta soledad, puntos suspensivos. Ahora empezamos con las mayúsculas en nombres propios y expresiones denominativas. La mayúscula sabemos que distingue el nombre propio del nombre común. Hay usos en que un nombre común pasa a escribirse con mayúscula, como por ejemplo el Mesías en clara alusión a Jesucristo, o por personificación. La muerte, ¿sí?, se presentó en forma de un esqueleto con una guadaña. Ahora bien, se escriben con mayúscula inicial en los siguientes casos. Nombres propios de personas, tanto de pila como apellidos, como por ejemplo Leonardo José Pariona Escobar. Los hipocorísticos o variantes familiares del nombre de pila, por ejemplo, Pancho en clara referencia a Francisco, Meche en clara referencia a Mercedes, ¿sí? O puede ser Vicky en clara referencia a Virginia. Ahora, en el caso de los nombres, ¿sí?, y apellidos que estén unidos mediante un nexo, este se escribirá con letra minúscula, salvo que el enunciado comience con el apellido de la Torre y diga el ejemplo, el señor de la Torre, y obvie el nombre de pila, el señor de la Torre, en ese caso se escribirá la D con letra mayúscula. Cuando el nombre de un autor se emplea para designar sus obras, debe mantenerse la mayúscula, como por ejemplo un Miró, en clara referencia a un pintor, a este pintor famoso de la península ibérica, o varios Picassos, o también lo último de Spielberg, en clara referencia a este cineasta norteamericano. Los apodos, alias, sobrenombres y seudónimos, no así los artículos que los acompañen, como por ejemplo Ernesto Che Guevara o El Greco, ¿sí?, o la Dama de Hierro, en clara alusión a esta política, ¿sí?, que era primera dama, primera ministra en el Reino Unido allá por los años 80, o Isabel la Católica. Los nombres propios de deidades y seres religiosos, mitológicos o de fábula, como por ejemplo Buda, Jehová, Odín, Alá, el Espíritu Santo, pero no los sustantivos comunes que designen las distintas clases de estos seres, como por ejemplo una sirena o las musas o las ninfas. Los apelativos antonomásticos y las advocaciones, el Todopoderoso, la Purísima, el Maligno o el Cristo de la Agonía. Los nombres propios de los cuerpos celestes y otros entes astronómicos, como por ejemplo Marte, en clara referencia a un planeta, la Osa Mayor, una constelación, la Vía Láctea, una galaxia. Las palabras Tierra, Sol y Luna se escriben con mayúscula inicial solo cuando se usan como nombres propios en contextos netamente astronómicos, como ya lo hemos explicado anteriormente. Por ejemplo, Venus, ¿sí?, está más cerca del Sol que de la Tierra. Sol en clara referencia a la estrella luminosa y Tierra como planeta. Los nombres de los signos del zodiaco siempre se escribirán con letra mayúscula, como por ejemplo, nací bajo el signo de Tauro. Los nombres propios de los accidentes geográficos o topónimos en este caso, más no los nombres comunes que los acompañan.
el océano Atlántico, el lago Titicaca, el volcán Misti. Los nombres propios de regiones naturales y comarcas como la Patagonia, la Amazonía, los Andes o los Balcanes. Los nombres propios de continentes, países y ciudades reales o imaginarias. América, en clara alusión al continente. Nicaragua como país de Centroamérica. La Habana también como capital de Cuba, país de Centroamérica. Macondo, una ciudad creada por este escritor colombiano. Eh, Gabriel García Márquez, El país de nunca jamás, en clara alusión a la novela Alicia en el País de las Maravillas. Todas las palabras que componen la denominación de entidades, instituciones, organismos, departamentos o secciones administrativas, órdenes públicas o privadas como por ejemplo Biblioteca Nacional, Club Alianza Lima, Médicos Sin Fronteras, Vieja Trova Santiaguera, Facultad de Medicina, el Congreso o Agua Marina. Además de la primera, las palabras significativas del nombre de establecimientos comerciales, culturales o recreativos como Cinépolis, nombre de un cine o un conglomerado, La Vaca Argentina, nombre de un restaurante, u Hotel La Perla. Sustantivos comunes cuando designan entidades o organismos de carácter institucional como el gobierno, ¿sí? La administración, el Estado, la Iglesia, el ejército, la armada, la policía o el parlamento, pero no en sus usos comunes como un policía o una iglesia ortodoxa. Los sustantivos y adjetivos que forman parte de la denominación de asignaturas o cursos, matemáticas, química orgánica o curso de crítica textual. Los nombres de las divisiones geológicas y paleontológicas, pero no los adjetivos que los acompañan. El precámbrico, el mioceno, el jurásico superior. Si el periodo se designa mediante un sustantivo genérico, ya sea este era o periodo, seguido de un adjetivo, se escriben con minúscula ambos componentes, como la era cenozoica o el periodo carbonífero. Los nombres de los periodos en que se dividen tanto la prehistoria como la historia, el neolítico, la edad de bronce, la antigüedad o el clasicismo. Los nombres de los dos conflictos mundiales se escribirá siempre con letra mayúscula. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Ahora trabajaremos en esta última parte mayúsculas o minúsculas del artículo antepuesto a un nombre propio. La mayoría de los nombres propios tropotípicos no necesitan artículo, solo algunos de ellos lo incorporan en su parte, en su estructura como parte fija. A eso se denominan los topónimos, como El Salvador, ¿sí? País de Centroamérica, Los Olivos, distrito de aquí de Lima, El Cairo, capital de Egipto, Las Vegas y Los Ángeles como ciudades de los Estados Unidos. Casos en que no debe utilizarse la mayúscula inicial. Los tratamientos. Don, doña, fray, sor, señor, señora, doctor, doctora, licenciado, licenciada, reverendo, viceversa, usted, excelencia o su excelencia, su señoría o su señoría. Se admite el uso de la mayúscula, pero no es obligada en aquellos que se aplican a las más altas dignidades, como ya explicamos, solo en casos en que sean documentos dirigidos entre países. Las abreviaturas de los tratamientos se escribirán siempre con mayúscula inicial y estas terminarán con un punto, como doctora, licenciado, atentamente, señor, santo, usted, ingeniero. Los sustantivos que designan títulos nobiliarios, dignidades o cargos, tanto en sus usos genéricos como cuando se refieren a una persona concreta, se escribirán siempre con letra minúscula.
El rey reina pero no gobierna, la reina presidió la ceremonia, el papa visitará México. Hay que recordar que papa se escribirá con minúscula en todos los casos, excepto cuando estén en contextos netamente políticos. El presidente del gobierno no asistirá a la reunión y el jefe del Estado Mayor ha sido sustituido. Los sustantivos que designan profesiones se escribirán siempre con minúscula. Contrataron a un ingeniero industrial o el arquitecto planificó el edificio. Los adjetivos y sustantivos que designan pueblos o etnias, nacionalidad o procedencia geográfica como la cultura azteca, los olmecas, los filipinos o el imperio incaico. Y los nombres de las lenguas o idiomas los cuales sean aceptados por una región o país, como por ejemplo el español y el inglés son las lenguas más extendidas, o estoy estudiando francés. Los sustantivos sol, luna y tierra, como ya dijimos, solo se escribirá con mayúscula en contextos netamente astronómicos. Los nombres de los puntos cardinales norte, sur, este y oeste y de los puntos del horizonte noreste, sudeste, sureste, suroeste se escribirán también con minúscula, como por ejemplo Ica se encuentra al sur de Lima. Los nombres de los días de la semana, importante, los meses y las estaciones del año siempre se escribirán con letras minúsculas. Los nombres de las notas musicales también se escribirán con letras minúsculas. Ahora, las mayúsculas en siglas y acrónimos. Normalmente se hace con las siglas y los acrónimos que tienen 5 o más letras y se pueden leer como una sola palabra. Por ejemplo, UNICEF y Mercosur llevan mayúscula inicial por convención, ¿ok? Porque así lo establece el nombre de la institución. No es adecuado, en cambio, en casos como la ONU o la CIA, aunque ciertas entidades ya han adoptado la escritura solo con la mayúscula inicial, en cuyo caso lo aconsejable es respetarla. Se escribe en minúscula, en cambio, los acrónimos que el uso ha convertido en sustantivos comunes tomando en cuenta la normativa del castellano. Por ejemplo, láser, radar, ovni, pyme o SIDA. Y eso, pues, chicos, jóvenes, han sido algunas de las normativas con respecto al uso de las mayúsculas y de las minúsculas. A continuación, estos ejercicios los desarrollaremos en las clases en vivo que tendremos durante esta semana. Pues bien, ahora vamos a hacer un repaso rápido con respecto a la ortografía puntual o los signos, usos de los signos de puntuación. Son marcas gráficas que, no siendo números ni letras, aparecen siempre en los textos con el fin de contribuir a su correcta lectura e interpretación, donde cada uno de ellos tiene una función propia y unos usos establecidos por convención. Dentro de ellos tenemos a los signos de puntuación, cuya función es marcar las pausas y la entonación con la que deben leerse los enunciados, organizar los discursos y sus diferentes elementos para facilitar sobre todo su comprensión, evitar posibles ambigüedades en textos que sin su empleo podrían tener interpretaciones diferentes y sobre todo señalar el carácter especial de determinados fragmentos del mismo. Dentro de los signos de puntuación o los signos mayores tenemos a los usos de la coma. Como signo de puntuación se utiliza frecuentemente para poder indicar una pausa breve y darle claridad a la oración. Ahora bien, de acuerdo a la función que cumpla, esta sí se clasifican en la coma enumerativa. Como su mismo nombre lo dice, separa los diferentes elementos de una enumeración. Solo se omite en algunos casos el uso de la coma si existe algún tipo de conjunción, llámese copulativa o disyuntiva. Por ejemplo, tú eres mi amor, mi esperanza, mi todo. O compramos frutas, verduras, arroz y papas. La coma vocativa,
como ya sabemos, separa al vocativo, que es la persona o algo personificado, a quien nos dirigimos para invocarla o llamarla. Cuando el vocativo está al inicio, llevará la coma después; si está al final, la llevará antes; y si está en medio, la llevará antes y después. Por ejemplo, todavía no has terminado tu tarea, Valeria. Pues lógicamente aquí nosotros estamos conversando con Valeria, que vendría a ser el vocativo, por lo tanto tenemos que ir a aislarla de el resto de la oración. Escúchame, Leonardo, por favor. De igual forma, aquí Leonardo también está en función de vocativo. La coma positiva, ¿sí?, es un sustantivo o una frase sustantiva que se adjunta al núcleo del sujeto para poder explicarlo, ¿sí? Para poder explicarlo básicamente. En este caso, el vocativo cumple una función significativa, repite el significado del núcleo del sujeto y por lo tanto hay que separarlo con comas. Ricardo Palma, coma, el bibliotecario mendigo, coma, murió en 1919. Como podemos entender, este enunciado, ¿sí?, se refiere a Ricardo Palma, pero con otras palabras. En ese caso, está explicando un poco de quién se trata. Por esta razón es que a la coma positiva se le llama coma también explicativa. La primera capital del Perú, Jauja, acoge a los turistas. La coma elíptica, o también llamada verbal, sirve para reemplazar a un verbo, ¿sí?, o indicar la ausencia de un verbo que se ha omitido, pero que se sobreentiende en la segunda proposición. Por ejemplo, me compré unos aretes, punto y coma; ella, coma, la coma reemplaza a se compró una sortija. O José baila merengue, punto y coma; Marixa baila rock, punto y coma; Felipe baila guayno. La coma incidental es aquella que sirve para separar palabras, frases o expresiones que se introducen para enriquecer el sentido de la oración, pero que pueden ser omisibles, ¿no? La expresión incidental o la frase incidental puede aparecer en tres posiciones: al inicio, en medio o al final. Por ejemplo, según mi parecer, esto es una aclaración, el chofer tuvo la culpa; o el chofer, según mi parecer, tuvo la culpa; o por último, el chofer tuvo la culpa según mi parecer. Y otro ejemplo podría ser: los campesinos, al igual que los obreros, luchan por sus derechos. La coma hiperbática, sí, separa en este caso a un elemento el cual se ha alterado su orden dentro de una oración. Esto en clara referencia a la figura literaria llamada hipérbaton, que consiste en el desorden oracional. Pues bien, cuando sucede esto, hay que separar a ese elemento alterado del resto de la oración. Hoy, coma, la tierra y los cielos me sonríen. Después de visitar a su abuela, coma, ella volvió a Piura. La coma desambiguizadora, ¿sí?, es la que busca aclarar la expresión para precisar el sentido y sobre todo evitar la confusión o el doble sentido o la ambigüedad. Por ejemplo, si camino mucho, me duelen los pies, que es muy distinto a decir si camino mucho, me duelen los pies. Entonces aquí, como vemos, la coma le cambia el sentido a la expresión. Otros usos de la coma, en primer lugar, para poder aislar una interjección intercalada, ¿no? Como interjección entendemos a un tipo de oración unimembre, la cual expresa un estado de ánimo. Volvimos, pero ¡ay!, nos echaron los perros. Se usa también para separar el lugar de la fecha. Lima, 24 de septiembre del 2020. Y también para separar la ciudad de la provincia, del departamento y del país cuando se omiten algunos nexos. Por ejemplo, Canta, Lima, Perú.
El uso del punto señala la pausa que da al final de un enunciado. Después del punto, salvo en el caso del utilizado en las abreviaturas, siempre se escribirá con letra mayúscula. Hay tres clases de puntos según la función que cumpla este dentro de un texto. Tenemos al punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. Como punto y seguido reconocemos aquel que sirve para separar oraciones o enunciados dentro de un mismo párrafo. El punto y aparte sirve para dar por finalizado un párrafo y separarlo del otro que están ubicados dentro de un mismo texto. Y el punto final es el que cierra dicho texto. Por ejemplo, el mar estaba embravecido. Punto y seguido, aquel día los barcos bailaban sobre el agua, sorteando las olas con dificultad. Punto y aparte, comienzo otro párrafo. Miguel, sentado en el muelle, esperaba el regreso de su padre. Estaba muy ansioso por su llegada. Aquí nos falta, lógicamente, un punto y seguido. Ahí está. Lo vería después de muchos años, lleno de dolor y mucha nostalgia. Y que continúa el punto y final para dar por concluido dicho texto. El punto también se utiliza después de las abreviaturas. Como ya sabemos, hay también abundantes excepciones a esta regla, así los símbolos de los elementos químicos y de las unidades de medida se escribirán sin punto. Por ejemplo, bienvenido, señor Ramírez. Excelentísimo señor presidente. O esa ciudad se encuentra a 50 kilómetros al sur de Lima. El símbolo del oro y la plata son AU y AG. Ahora veremos rapidito los llamados signos auxiliares, dentro de ellos el uso del punto y coma. Como ya sabemos, sirve generalmente para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas donde ya han sido incluidas algún tipo de coma, ¿no? Por ejemplo, la chaqueta es azul, punto y coma, los pantalones son, coma, elíptica, grises, punto y coma, la camisa blanca, punto y coma, el abrigo, negro. Para separar proposiciones yuxtapuestas, especialmente cuando en estas se ha empleado algún tipo de coma. Como por ejemplo, era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche, punto y coma, hubo que establecer turnos. Se suele colocar el punto y coma en vez de la coma delante de las conjunciones o locuciones conjuntivas adversativas en algunos casos, como pero, más y aunque, así como, sin embargo, o por tanto como consecutiva o por consiguiente. Cuando los periodos tienen cierta longitud y encabezan la proposición a la que afectan, se utilizará el punto y coma. En caso contrario, bastará con la utilización de una coma llamada conectiva. Su discurso estuvo muy bien construido y fundamentado sobre sólidos principios, punto y coma, pero no consiguió convencer a muchos de los participantes en el Congreso. Si los bloques no son muy largos, se prefiere el uso solo de la coma conectiva, como les dije. Vendrá, coma, pero tarde. O lo hizo, coma, aunque de mala gana. Asimismo, si los periodos tienen una longitud considerable, es mejor la utilización del punto y seguido. Y para terminar, sí, con este breve y fugaz repaso con respecto a la ortografía literal y puntual, tenemos al uso de los dos puntos, ¿no? El cual denota, dice, una pausa larga y sirve para advertir o indicar algo. Se diferencian del punto en que van siempre seguidos de una enumeración, una aclaración o continuidad. Por ejemplo,
ante una enumeración explicativa. La oración se compone de dos elementos básicos, dos puntos, sujeto y predicado. Antes de una cita textual. Bolívar dijo, dos puntos, a la sombra del ministerio no trabaja sino el crimen. Y después del saludo de una carta, de un documento o un discurso. Querida Cecilia, dos puntos, o compatriotas, dos puntos. Bien, chicos, jóvenes, eso ha sido un rápido y fugaz resumen con respecto a estos dos temas importantísimos, los cuales se va a considerar su uso, ¿sí?, dentro de la evaluación bimestral que ustedes están desarrollando en base a un proyecto de ensayo, ¿sí? Traten de aplicar los criterios adecuados para su redacción. Recuerden que la redacción es a mano y entregarla a tiempo. ¿Ok? Esto ha sido todo por este bimestre. Nos estamos viendo a partir de la primera semana de agosto para comenzar el tercer bimestre con mucha fuerza. Nos estamos viendo hasta esa fecha. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo para ustedes. Bye bye, chicos.